yo creo que al final el camino va a ser un poco ese, es decir, no estar tan pendientes de tener audiencias masivas, sino ser capaces de lograr, además de tener una audiencia importante a través de Internet, ser capaces de acotar audiencias más reducidas, pero que sean audiencias más comprometidas con el trabajo que hace este periódico, al cual ellos, la audiencia, se siente confiada y siente que le ofrece la mejor calidad de la información. Es decir, que a veces nos obsesionamos un poco con la idea de, a mí, cuando vemos estos datos de Comscore o de tal, bueno, millones de lectores, tal, y bueno, muy bien, pero a mí a lo mejor la estrategia está, bueno, vamos a intentar tener muchos lectores, pero yo lo que quiero apostar es por tener a lo mejor, bueno, pues un público más reducido, pero que sea muy fiel, que permita que mi proyecto sea sostenible y viable y que además me permita seguir teniendo mucha influencia, porque yo tengo claro que seguramente una gran parte importante de esos lectores que se apuntan al muro de pago serán gente, entre comillas, que serán líderes de opinión en sus diferentes ámbitos. Y esto es lo que ha sido siempre la prensa tradicional. Es que yo creo que Internet nos confundió a todos un poco. Pasamos de diarios, a lo mejor no con esas audiencias globales, pero éramos muy influyentes y tenemos un público muy fiel, a tener nuestras audiencias globales donde tenemos dificultades para monetizar ese esfuerzo periodístico que hacemos y además no somos capaces de fidelizarnos.